Le voy a comentar un truco, un pequeño, no sé, sí, un truco, una de esas cosas que uno tiene que saber, por lo menos en este modelo, aunque en casi todo siempre hay una manera de hacerlo, que es cuando las cosas van muy, muy, muy mal, hacer como el factory reset o el factory default. En este caso hay que apretar la tecla de menú, la tecla de exit. Voy a ver si lo puedo hacer con una sola mano, no es fácil. Y por otro lado, con estos dos botones presionados, encenderlo. Entonces, acá me dice, ¿qué querés hacer? ¿Querés resetear la parte de BFO o All? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tendré que subir, bajar, darle el OK con el menú, como siempre, y esto se resetea todo. Pero yo no lo voy a hacer porque a mí me interesa lo que tengo, yo no tengo este problema. Hago exit, bien, y esto salí de acá. Y está todo como debería. ¿Qué es lo que pasó? Por si a alguno le pasa. Bueno, en una actualización, ¿sí?, del codeplug, como lo llaman, o en una actualización de los datos del handy, se quedó sin batería. En realidad me decía que tenía 8% de batería, con lo cual digo, bueno, tengo que hacer una actualización. Le doy a actualizar, esos valores de porcentaje se ve que son aproximados. Le doy a actualizar y durante, como tarda unos cuantos segundos, cuando estaba como al 70-80% se apagó. Resulta que cuando lo vuelvo a encender, el handy, me dice acá un cartel de este handy no tiene datos y entró como un estado inestable, donde no se podían hacer algunas cosas porque efectivamente habían quedado como los datos a medio cargar. Eh, Pude, por supuesto, lo puse. Tiene una ventaja también este modelo. Yo hablo maravilla del HD1. Bueno. Tiene una ventaja y es que lo puedes poner a cargar y al mismo tiempo con este cable, ¿sí?, poder interactuar a nivel datos. Entonces lo puse a cargar, lo dejé 5 minutos. Una vez que había cargado un 15 o un 20% de batería, le volví a enviar el codeplug completo de vuelta y ahí se arregló. Bien, pero estuve algunos minutos diciendo, upa, esto, ¿cómo termina? Y otro tema para tener en cuenta, si comparamos, es decir, si estamos comparando un handy DMR con los handys analógicos, el handy analógico tiene un firmware, por decir así, un sistema operativo, llamado firmware, ¿no?, en este tipo de electrónica, igual que los routers, muy, muy sencillo. De hecho, estos handys, los Baofeng y la mayoría de estos handys chinos, la mayoría, no todo, la mayoría, no se actualiza el firmware. No se necesita actualizar el firmware. Es tan básico que no hay actualizaciones de firmware. Porque no hay mucho que mejorar. En el caso de esto, los que son los handys de MR, acá hay una especie de ordenador completo, una especie de computador completo funcionando, con un display, con botón. Esto no es lo mismo. La diferencia está cuando yo lo enciendo y me doy cuenta, como recién, que hace algo. Y ahora, si prestan atención cuando lo apago, si miran esto, ¿sí?, si miran, van a ver que el apagado no es que se apagó. En un handy analógico, yo lo enciendo, ¡tuc!, tarda un par de segundos, empieza a funcionar, lo apago y lo que estoy haciendo es cortando la energía eléctrica y se apagó. En un handy DMR, como acá adentro hay todo una especie de, no sé si decir, computador con un sistema operativo que es el firmware, el apagado realmente, cuando yo muevo esto, es una orden al sistema operativo para decir apagate. Y esa orden es la que dispara un cartel acá que dice, bueno, me estoy apagando, y donde después termina apagándose. ¿Entienden la diferencia? Es decir, es muy distinto un firmware de este tipo contra el firmware de un aparato analógico. El aparato analógico es algo así si lo pensamos, como un teléfono viejo, ¿sí?, los teléfonos viejos de toda la vida, donde yo levantaba el tubo y el teléfono tiene la electrónica necesaria para empezar a funcionar. Mientras que en el mundo de MR hay que pensar que lo que tenemos es un celular, un móvil, en la cual cuando yo lo prendo empieza a bootear un sistema operativo, firmware, y luego empieza a hacer cosas. Y cuando yo lo apago, no es que le quito la batería y ya está, sino que hay un proceso de apagado. Esto, volviendo al tema, era cómo resetearlo y la diferencia entre los tipos de firmwares. Espero que les sirvan estos videos.